Bien, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana, esto es Café Literario, acá transmitiendo en vivo como solemos hacer los días miércoles, 15:30 horas. Esto es Café Literario, transmitiendo desde la página del CIAMJOFES, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Estoy transmitiendo desde nuestra sede. Acá, como siempre hacemos, saludo a la primera persona que veo acá conectada, que es Berta Viver. Muy buenas tardes, Berta. Un enorme abrazo desde acá. Vamos comenzando de a poquito, ajustando ahí algunas cuestiones técnicas de sonido. Vamos, felicidades, dice muchas gracias. Muy contenta de estar acá compartiendo nuevamente. El miércoles pasado, bueno, me tomé unos días, entonces no hubo café literario, pero retomamos hoy. Y bueno, un día muy particular porque mayo es un día de distintas celebraciones, conmemoraciones, es un mes muy cargado de efemérides, de fechas muy importantes. Y hoy, 11 de mayo 2022, es el día de nuestro himno nacional argentino, es el día del himno nacional argentino. Y le vamos a dedicar el cafecito de hoy porque, por supuesto, ese himno tiene una letra que fue escrita por alguien, ¿sí? Además de una música desde ya. Y nos vamos a meter un poquito ahí con la letra y con la música, pero más con la letra, por supuesto, dadas las características de este taller, analizar un poquito y en este caso va a ser más una anécdota de una nota. Ustedes saben, quienes me vienen siguiendo hace un tiempito y vienen siguiendo este taller, que estoy compartiendo muchos textos de distintos libros de Daniel Balmaceda y también algunas notas que él suele publicar para el diario La Nación. Y hoy va a ser este el caso. Encontré un artículo muy interesante que se titula Tras la inspiración, curiosidades detrás del himno y sus creadores, Vicente López y Blas Parera. Así que hoy el cafecito está dedicado preferentemente, digamos, en primer lugar a Vicente López, que fue el que escribió. Después vamos a ver, ya muchos de ustedes saben, muchas y muchos de ustedes, que hay dos versiones del himno. Vamos a ver por qué, y también que, bueno, con el correr de los años ha sufrido acortamientos, modificaciones, no solamente con la letra, sino también en el aspecto musical. Y como les decía recién, el artículo firmado por Daniel Balmaceda, un autor que visitamos mucho y que nos enriquece muchísimo con su conocimiento de la historia, y porque tiene la gran particularidad y que nos gusta mucho acá, que es que acerca la historia y nos acerca la historia más allá de las personas que se dedican a la investigación histórica. Hace que pueda tener un interés para personas que tal vez no estamos tan cercanas a la historia, pero que sí lo hace amigable, lo hace ameno. Entonces nos gusta mucho compartir con mucho humor. En general está el humor ahí también presente en la letra de Balmaceda. Bien, voy a dar un tiempito ahí también para que se vayan acomodando. Recuerden, si hay alguien que es su primera vez, recuerden que nos comunicamos en este vivo a través del chat. Me gusta mucho cuando dejan mensajes. De esa manera es más claro el ida y vuelta, esta interacción que tenemos a través de esta plataforma, de esta modalidad, que empezó como una necesidad imperiosa y continúa como un recurso más, como una forma más de acercamiento y de intercambiar esta propuesta. También, como suelo hacer en estos momentos de la transmisión, es saludar a todas aquellas personas que también nos visitan en nuestro canal de YouTube. Quien todavía no lo hizo, recuerden que YouTube también se puede ver desde la televisión. En general, los televisores cuentan con la aplicación ya.
o ciertos packs, digamos, de servicios de televisión por cable cuentan con esta aplicación, y entonces para quienes les gusta ver en pantalla más grande pueden utilizar, y tal vez les resulta más dificultoso con un celular, pueden disfrutar de los contenidos que hay en YouTube desde su televisor. Recuérdenlo esto, fíjense, mucha gente no lo sabe, si bien es algo que es común ya y que hace unos años que ocurre, hay gente que no ha descubierto todavía esta función en su propio televisor, así que bueno, aprovéchenlo porque está buenísimo para visitar nuestro canal y tantos otros. Hay muchísimo material cultural, artístico, muy interesante para visitar en esta plataforma, y es una plataforma muy sencilla de usar, es cuestión de animarse para quienes todavía no lo hicieron y lo van a poder disfrutar muchísimo. Bien, entonces vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, por si alguien recién se engancha. Hoy estamos dedicando el cafecito de este 11 de mayo a nuestro himno nacional, el himno nacional argentino, y voy a empezar a compartir la nota de Daniel Balmaceda. Gracias al recuerdo de Lucio Vicente López, nieto de Vicente López y Planes, podemos conocer los pormenores de la creación de la canción que se convirtió luego en el himno nacional argentino. Hoy se sabe que algunas de las afirmaciones que había hecho su nieto allá por 1884 no se corresponden exactamente con la realidad de lo que ocurrió, como suele ocurrir, ¿no? Cuando se da testimonio, no porque haya una intencionalidad de falsear los hechos, pero bueno, en esta oralidad y en esta transmisión seguramente hay cosas que a veces, como se solía decir, la memoria traiciona, entonces puede haber cosas omitidas como también puede haber agregados. Y acá nos dice Balmaceda, nos advierte que algunas de las afirmaciones hechas por el nieto de Vicente López y Planes, Lucio Vicente López, en 1884, no serían tan rigurosas desde el punto de vista histórico, pero que quedan sabrosos detalles, dice Balmaceda, para compartir. También sumaremos alguna información aportada por Vicente Fidel López, hijo del autor del himno y padre de Lucio. ¿Sí? Aprovecho también para saludar a Julia y a las personas que están allí conectadas, que no puedo ver quiénes son, pero allí están, pueden dejar un saludito, pueden algún comentario, siempre les digo esto, pero bueno, vale la pena reforzarlo, que también aportes, sugerencias para estos cafés. En marzo de 1813, nos tenemos que ubicar en marzo de 1813, la asamblea del mismo año, la asamblea del año 13, va a comisionar a Vicente López y Planes, un hombre que tenía 28 años, un hombre de leyes, capitán de patricios y también dotado para la poesía, para que presentara una marcha nacional, en reemplazo de la que venía interpretándose desde junio de 1812, que había sido obra del sacerdote Cayetano Rodríguez. López era diputado de la Asamblea y tenía un antecedente muy valorado. En 1807 no solo había enfrentado a los ingleses, que llegaron con Whitelock, sino que también había escrito un poema épico titulado Triunfo Argentino. ¿Sí? El halago de ser elegido para escribir la canción principal de la patria chocó con la falta de inspiración. Cada palabra debía expresar el vaivén de sentimientos que invadía a todos, con un pueblo motivado por las victorias de Belgrano en Tucumán y Salta, pero claro, por otro lado también
con la incertidumbre del devenir de la guerra, ¿sí? Había dos sentimientos ahí encontrados, ¿sí? Por un lado, ¿no? el patriotismo, ¿no? Pero por otro lado, las pérdidas humanas, ¿eh? López tenía que encontrar las estrofas que exaltaran el patriotismo mientras simultáneamente se derramaba la sangre de nuestros valientes. Entonces titula acá Balmaceda, buscando ya desesperadamente la inspiración. Soltó versos, pero nada lo conformaba. Su cumpleaños número 29, el 3 de mayo, lo encontró en la incertidumbre, perdido en el medio de estrofas que no satisfacían sus aspiraciones. El sábado 8 de mayo, y acá está encomillado porque Balmaceda toma el testimonio, ¿sí? Se puso su frac de grandes cuellos y solapas, esto lo narra su nieto Lucio, abierto sobre la esponjada pechera de valencianas, vayan armándose la imagen, ¿no? del equipo, de la vestimenta con la cual iba a salir, ¿no? De galas, se cubrió con su capa roja y atravesando la calle solitaria del Perú, casi oscura entonces y no con pocos pantanos, llegó a las puertas de la Casa de Comedias. O sea que acá Lucio, el nieto de el protagonista, el letrista de nuestro himno, nos relata cómo se fue arreglando para una situación, ir a la Casa de Comedias, que era el teatro, cómo se había engalanado con lo que por entonces era señal de elegancia, ¿sí? El Coliseo Provisorio, único teatro de aquel tiempo, se encontraba en la actual calle Reconquista y Perón, a 7 cuadras de la casa de los López, que estaba situada en Perú 295. Hoy sería Perú 299, ¿sí? Esquina Moreno. Una característica de la casona familiar eran las higueras, los árboles con higos. Habían sido plantadas por el poeta y su padre, don Domingo López. La propiedad fue conservada por décadas. Tengamos en cuenta que en un cuarto de esa casa nació el autor del himno y en el mismo cuarto muere a la edad de 72 años. Recordemos que tenía 29 cuando escribió la letra de que lo que por entonces todavía no se llamaba himno, sino que se lo llamaba la canción patriótica. Según la narración provista por su nieto Lucio, al caer el telón del segundo acto de la obra, Vicente López y Planes, deshaciéndose de sus amigos que procuraban retenerlo, salió del teatro con cerebro ardiente, el corazón palpitante y el pecho henchido de inspiración. Acá me parece que la pluma del nieto también es maravillosa, por supuesto, nos resulta algo anacrónico, muy ampuloso, con muchas adjetivaciones y muy rimbombante, pero bueno, es la forma de presentarlo, ¿no? Y de generar interés también. Necesitaba, parecía que esa inspiración, lo tenemos ahí a Vicente López y Planes a punto de poder gestar esta letra. Puede decirse que el himno había nacido desde aquel momento, había tenido nuestro amigo una inspiración en el momento que estaba allí en el teatro. Sin duda su cabeza necesitaba un respiro, un recreo, para luego sí dar rienda suelta a la inspiración. Y ahora vuelvo al encomillado. Por la calle, López, con paso acelerado, procuraba llegar pronto a su casa, porque las estrofas, una detrás de las otras,
se presentaban a sus labios, se amontonaban y desparramaban buscando la hoja de papel en que debían vaciarse. Seguramente tenía miedo de olvidarse, ¿no? ¿A quién no le pasó? Que necesitas volcar algo, ¿no? Muchas veces nos pasa en los sueños, ¿no? Nos despertamos, recordamos un sueño y rápidamente lo que se sugiere siempre es escribir algo de eso que quedó, ¿no? De esas hilachas. Bueno, acá también, al fin había llegado la inspiración y nuestro amigo quería llegar rápido para poder, aunque sea, poder poner en palabras y en un papel las ideas principales. Eran las 10 de la noche. Llegó a su casa donde todos dormían. Se ubicó en la segunda habitación de la entrada, encendió la vela y se acomodó en una pequeña mesa plegable de caoba que había pertenecido a los ingleses, seguramente propiedad de algún oficial. Esto lo cuenta Balmaceda, y que habían comprado en 1807 cuando los invasores fueron expulsados. Recuerden que acá habíamos estado bajo 2 invasiones inglesas. Acomodó el tintero y comenzó a volcar en el papel los versos. Imaginaba que estaba en el balcón del Cabildo y que hablaba al pueblo. El entusiasmo lo mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, cuando sintió que ya no había que modificar nada, convoca a sus amigos. Y acá, fíjense, los amigos, ¿no? que llegaron a la casa. Esteban de Luca, también calificado para la poesía. Juan José Paso, el célebre secretario de la primera junta, además de triunviro y diputado a la asamblea. Manuel José García, entrañable compañero de estudios de López en la Universidad de Chuquisaca, donde había estudiado Derecho, ¿sí? Una vez que ya tenía a este elenco de amigos en su casa, les leyó la letra que había compuesto en esas horas y la aprobación, donde, según el testimonio de Lucio, dijo que no faltaron emotivas lágrimas, que la emoción fue completa. El lunes 10 presentó el texto a la asamblea, reunida en la actual sede del Banco Provincia, en la calle San Martín, a una cuadra de la catedral. La emoción invadió al recinto, que votó por unanimidad la aceptación de los versos de la canción patriótica. Recuerden, como dije antes, que todavía no era el himno nacional. Llegaba el tiempo de agregar la melodía, o sea, ya la parte de la letra estaba lograda. El decreto fue fechado al día siguiente, el 11 de mayo. Por esa razón se conmemora el Día del Himno. Vamos a ver ahí si alguien dejó el mensaje. Bien, muy bien. Están atentos y atentas a la lectura que estoy compartiendo acá con ustedes. Pueden dejar los comentarios después, no hay ningún problema. Y aquí hacemos un paréntesis para comentar, esto lo dice Balmaceda, que toda vez que hemos consultado a amigos músicos, nos han dicho que ellos primero crean la melodía y luego la letra, que en general la melodía viene primero y después viene la letra. Dice Balmaceda, nuestro sondeo es demasiado pequeño como para darle entidad, pero al menos destacamos que esa es la respuesta unánime que hemos recibido. Pero el caso del himno es una excepción. La letra nació primero y luego llegó la música. Y si bien esto es café literario, muchas veces hemos también incursionado un poquito en alguna mención del cine, en alguna mención de otra expresión artística. No podemos dejar de mencionar, acá saludo a Lili, a Aide, también Lili Feller, buenas tardes, qué alegría saberte ahí. Le vamos a dedicar también lo que concluye esta nota de Balmaceda sobre, por supuesto, también la música,
que hacen ahí esta combinación que dio como fruto al himno, que si bien, como dijimos antes, el que nosotros entonamos hoy no es el mismo, conserva, digamos, bastante ese espíritu, ¿no? Un maestro de música contra los ingleses, organista en los 3 principales templos de la ciudad, por entonces, la catedral, la iglesia de la Merced y la de San Ignacio. El catalán Blas Parera dirigió la orquesta del Coliseo Provisional. Daba clases particulares de solfeo, piano y violonchelo. También era maestro de música y director del coro en el hogar de niños expósitos, como así se llamaban por entonces a los huérfanos en Buenos Aires, los niños expósitos. Participaba en abundantes festividades religiosas, solían contratarlo para las tertulias, incluso las que se hacían del otro lado del Río de la Plata, en Montevideo. En 1806, el bohemio Parera debió abandonar los pentagramas y se alistó en el cuerpo de catalanes para combatir a los ingleses. Una vez que todo volvió a la normalidad, Parera regresa a los salones, a las iglesias, al teatro y a sus clases. En aquel tiempo, ser maestro de música significaba tratar a diario con todas las niñas de la ciudad, desde las escaladas y las zarrateas hasta las huérfanas del hogar. El artista, que ya era un solterón de 30 y pico de años, atención, era considerado un solterón, encontró el amor entre sus alumnas, polémico, pero en esa época no resultaba lo que hoy nos resulta, ¿no? A quienes integramos esta sociedad del siglo XXI. Pero bueno, en esa época había otra idea. Facunda del Rey era una huérfana de 15 años que vivía en el hogar de los niños expósitos y cantaba en el coro. Ella correspondió el amor del músico. Parera pidió permiso al virrey para casarse y la pareja se unió en 1809. Acá me estaría faltando el dato de cuántos años tenía Parera. Es una consigna que puedo dejar si alguien tiene ganas de buscarlo ahí, de googlearlo. ¿Cuántos años tenía Blas Parera por entonces, en 1809? Es fácil, hay que buscar en qué año nació Blas Parera y ahí nos va a salir la edad que tenía cuando se casó con su alumna de 15 años. Se especula que el catalán trabajó 2 o 3 días, entre el 14 y el 17 de mayo, en la composición musical. Como sabemos, esto es un paréntesis que hago yo, es muy difícil que haya una sola versión de los hechos. Por supuesto, es de esperar que la versión preponderante sea la que tiene más archivos comprobables, ¿no? Donde se pueda comprobar, digamos, que fehacientemente los hechos fueron así. Acá Balmaceda, que es muy riguroso en relación a esto, nos dice, bueno, no hay una sola versión, por eso dice, hay una especulación, o sea, no está afirmando con certeza, por eso lo aclara, y también aclara que hay una versión que sostiene que el poeta de Luca, Esteban de Luca, leyó los versos en la tertulia en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que en algún momento tal vez le dediquemos ahí un cafecito, muy ligada, no está comprobado si por primera vez se escuchó allí la música del himno nacional, quedó ahí. Lo cierto es que Mariquita Sánchez de Thompson convocaba a muchas figuras de la cultura de la época, ¿sí? Así que no sería descabellado que haya sido así. Y el pianista que estaba presente fue combinado esa noche a crear la melodía. Lo cierto es que el 25 de mayo ya estaba en condiciones de cantarse. El maestro cobró 200 pesos por el trabajo, una suma interesante para la época. El himno se cantaba a cada rato, en los actos oficiales, en el teatro y hasta en las tertulias.
Y tenía una duración total de 20 minutos. O sea, las primerísimas versiones tenían una duración total de 20 minutos. La composición terminó siendo modificada, primero en 1848 y luego en 1860, por el músico porteño Juan Pedro Esnaola. Esnaola había nacido en agosto de 1808, en el tiempo que Blas Parera se estaba enamorando de su alumna Facunda. Acá hace este linkeo, esta asociación Balmaceda. En 1900 se va a reducir la extensión a las estrofas que hoy cantamos, ¿sí? La actividad del mentor de las rotas cadenas continuó vinculada a la política local. Fue presidente provisorio en reemplazo de Rivadavia, también gobernador de Buenos Aires y legislador. Durante años debió escribir copias de sus versos históricos a pedidos de amigos que querían guardarlas como recuerdos. Como el original se ha perdido, esas copias son muy preciadas y poseen detalles curiosos. Muchas llevan la fecha mayo de 1813, aún habiendo sido escritas en la década de 1840. Ahí ya aparecen estas cuestiones. Por otra parte, en algunos ejemplares ha modificado la letra. Por ejemplo, el autor ha escrito: ya su trono dignísimo alzaron, en vez de ya su trono dignísimo abrieron, que es como nosotros cantamos. En cartas a su hijo Vicente le contaba que si tuviera la posibilidad cambiaría algunas estrofas, ¿sí? Buenas tardes, Silvia, también acá, está conectada. Muy buenas tardes. Y a todas las personas que están allí. En cuanto a Parera, en 1818 no se sentía cómodo, por más que fuera el autor del himno. Claro, recuerden que Blas Parera era catalán, era español. Incluso hubo quienes sostenían que apoyaba a los realistas, ¿sí? El músico, de alguna manera, sentía, ¿no?, algo una traición, ¿no? Ideológicamente apoyaba a los realistas, que así se llamaban a los españoles, aquí en el virreinato, en el por entonces virreinato. Y el músico por momentos también sintió que su pellejo corría peligro frente a tanta efervescencia revolucionaria de los criollos. El ambiente estaba picante la cosa. Entonces estaba un poquito asustado tal vez, no era para menos. Liniers, el héroe de las invasiones, había sido fusilado, ¿sí? Álzaga, baluarte de la defensa en 1807, había sido ahorcado. Moreno, adalid de la corriente más extremista, había sido envenenado. O sea, no existían garantías para nadie. Y Parera tomó la decisión de partir. Según la tradición oral, se escondió en la casa de Juan Larrea, sí, ese, el vocal de la primera junta, y fue llevado de allí hasta un barco, adentro de un cajón que supuestamente contenía un piano vertical. Y esto es donde se pone jugosa la historia, ¿no? Esto que nos gusta tanto de Balmaceda y que nos gusta tanto compartir también en este espacio, son estos datos de color, estos pies de página, detrás de la historia oficial, que sigue siendo historia. En la península ibérica tampoco fue bienvenido. Los españoles sabían que él le había dado la música a la marcha patriótica de la ex colonia, y como un himno o cualquier composición marcial son herramientas de los ejércitos, obviamente. El catalán era considerado un proveedor de armas. No bien desembarcó en Cádiz, se ordenó vigilarlo. A partir de Buenos Aires, al partir, ¿no?, de Buenos Aires, lo hizo sin Facunda y José Manuel, que era su hijito de meses. Durante muchos años nuestros historiadores subrayaron
que había abandonado a su familia. Sin embargo, luego de casi 150 años de calumniarlo por su supuesta falta de los deberes matrimoniales, pudo confirmarse que Facunda y el niño viajaron algún tiempo después para unirse a Blas. O sea que las fake news, las falsas noticias, no es un invento de nuestra época, sino que fíjense, ya el pobre Blas Parera fue calumniado injustamente, parece que luego hubo un revisionismo histórico que permitió limpiar su nombre, y no había abandonado a su esposa ni a su hijo, sino que se habían reunido con él al poco tiempo. Parera se establece con su familia y la aumenta en Mataró, una ciudad vecina de Barcelona, donde había estudiado música durante su niñez, y va a fallecer el 7 de enero de 1840, cuando todavía en la Argentina se cantaba la letra de López con su música, la original. Y aquí concluye el artículo para La Nación de Daniel Balmaceda, muy interesante, por cierto, y siempre, ¿no? Como decimos, con anécdotas ricas. Y esto, ¿no? De la historia pudo ahí limpiar un poquito el nombre de Blas Parera, y también, bueno, cómo se fue transformando el himno hasta el día de hoy, ¿sí? Y en principio esto, ¿no? Era una canción patriótica, así se la llamaba, y cómo luego después, a partir del 11 de mayo de 1813, va a ser la Asamblea General Constituyente del año 13 la que la va a sancionar como un himno, ¿sí? La obra teatral que había ido a ver Vicente López y Planes es la obra teatral 25 de mayo. Después estuve buscando y encontré en otra página, en la página de el Ministerio de Cultura de la Argentina, Ministerio de Cultura, aparece una nota sobre, por supuesto, el Día del Himno Nacional Argentino, donde aporta esto que me pareció también interesante para agregar, que la obra teatral se llamaba El 25 de mayo, de Luis Morante, ¿sí? Y fue el antecedente que dio lugar a la creación de nuestra canción patria. La puesta terminaba con un himno escrito por Morante, con música del español Blas Parera. Como espectador, Vicente López y Planes se va a inspirar en esa obra y va a escribir la primera estrofa de un himno que reemplazaría a ese anterior, ¿sí? Acá aparece otro dato. Quien tenga ganas de seguir investigando puede buscar un poquito más acerca de Luis Morante. El 22 de julio de 1812, el primer triunvirato le sugiere al Cabildo de Buenos Aires la composición de una marcha de la patria para ser interpretada al principio de las funciones teatrales y en las escuelas al finalizar diariamente las clases, debiendo el público escucharla de pie y descubierto. Descubierto quiere decir sin sombrero. Al año siguiente, como ya mencionamos, la Asamblea General Constituyente le va a encargar a Vicente López y Planes la letra del himno y a Blas Parera la composición de una nueva música, que va a ser aprobada, como ya dijimos, un día como hoy, un 11 de mayo. Ahora, a través de la historia, la canción patria va a sufrir varios cambios. Pasó de ser, como ya dijimos, de canción patriótica nacional a canción patriótica, hasta que una copia publicada en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, que es el nombre con el cual se conserva hasta la actualidad. La letra original, que si ustedes la buscan, yo no, tal vez después la postee como suelo hacer, pero si usted, es un poco extensa, no sé si amerita ponerla, digamos, en Facebook, es muy larga, pero si ustedes buscan versión original, letra original del himno nacional, van a ver
que la letra original era muy independentista, lógicamente, muy anti-española. Por esto que decíamos antes, se respiraba un aire revolucionario, un aire americanista, la Revolución de Mayo se estaba gestando. Entonces imagínense que la primera versión era muy anti-española, de acuerdo a ese espíritu de la época. Tiempo después, también la Asamblea del año 13 va a pedir un arreglo en la letra con la idea de conservar un acercamiento político con diplomáticos españoles. Esto también, y si ustedes después van a la segunda versión, o sea, el ejercicio está bueno, si también buscan para comparar, van a ver que ya está bastante suavizada la postura anti-española. En 1860, Juan Pedro Esnaola, que ya lo hemos mencionado, realiza algunos cambios en la música, basándose en anotaciones manuscritas del compositor, creando una versión orquestada más rica desde lo armónico. Su versión original dura 20 minutos. En el año 1900 se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo utilizar una versión reducida de la marcha para actos oficiales y públicos. Y en 1924 se va a abreviar a entre 3 minutos 30 segundos y 3 minutos 53 segundos. Porque imagínense, un acto oficial, ¿no? Una canción que tarde 20 minutos no funcionaba, entonces había que acortarla, ¿no? Tiempo después, gracias al hallazgo de una partitura en el Museo Histórico Nacional, atribuida a Blas Parera, se introdujeron arreglos a la versión de Esnaola y esta se estrenó al público en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927, recibiendo distintas críticas. Por decreto del entonces presidente Marcelo T. de Alvear, se aconsejó hacer una versión más parecida a la que había hecho Juan Pedro Esnaola. Así que por decreto número 10.302 del 24 de abril de 1944, la marcha fue aprobada como himno. Su versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta, que se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, como vemos, más allá de que, bueno, hay muchos datos y muchas fechas ahí, lo cierto es que esto que decíamos, que ha sufrido distintas modificaciones y fundamentalmente que hubo que acortarla. Y en relación a la letra, volver a reforzar cómo tenía que cubrir distintas expectativas. En un principio era muy libertario, muy americanista, muy independentista, pero luego hubo que suavizar un poco el tono, porque si no se cortaban las relaciones diplomáticas con España, que tampoco era la idea, porque no era conveniente hacerlo tampoco seguramente de ese modo. Entonces, bueno, ahí hubo se suavizó un poco la letra, ¿sí? Si ustedes entran a la página cultura.gov.ar y ponen, van a encontrar allí 11 de mayo, Día del Himno, yo después igual me gusta compartir siempre los enlaces para que vean las fuentes que yo utilicé para compartir con ustedes. Bien, un poco esta era la idea de hoy, compartir este momento con ustedes, no dejar de lado, bueno, parte de nuestra historia, que tiene su parte también interesante, jugosa, y bueno, que espero que hayan disfrutado. Recordarles que, bueno, mayo es un mes muy especial, como decíamos, y se han sumado algunas cuestiones. Tenemos que el miércoles 18 de mayo, o sea, el próximo miércoles, es un día no laborable por el censo nacional. Recordemos que es un día para estar, digamos, esperando al censista, a la censista, así que bueno, no va a haber café literario, no va a haber actividades en el centro y tampoco voy a transmitir yo en vivo. Y el siguiente miércoles es feriado nacional por ser justamente 25 de mayo.
Así que bueno, hoy va a ser el último vivo del mes, ¿sí? O sea, mayo nos quedó así cortito con café, pero sí vamos a tener un junio con, esperemos, con muchos cafés, porque tenemos, si no me equivoco, 5 miércoles en junio para compartir, así que retomaremos el ritmo, espero con ganas, ¿sí? Yo voy a estar con muchas ganas, así que espero que ustedes también me acompañen y agenden, vamos a recordárselos más cerca de la fecha, pero el próximo vivo va a ser el miércoles 1 de junio en el mismo horario, 15:30 horas. Aprovecho para saludar a toda la gente que se sumó después, que están allí saludando, a Betty, Silvia, a ver quién más, Raúl, y bueno, y las personas que están allí saludando. Un placer realmente compartir este espacio con ustedes. Entonces recuerden que pueden aprovechar, si tienen ganas y extrañan este espacio, pueden por supuesto ver todas las emisiones que hay grabadas, que están en YouTube, que las van a encontrar muy fácil. Y bueno, aprovecho también para preparar novedades y junio se viene con todo, con Café Literario. Hasta la próxima. Que estén muy, muy bien. Chau, chau.